revuelo impresionante, un revuelo que inclusive pues tuvo hasta avisos de escándalo por el hecho de que era lógico. Ocurrió en una ciudad que al final de cuentas era una ciudad pequeña, pues un pueblo grande, mejor dicho, era un pueblo grande, y lógicamente que usted sabe que en cualquier pueblo, como ocurrió aquí, contar esta historia, acuerde de lo que pasó cuando el famoso crimen de Posadita. Estamos bien sintonizados, está muy bien. El crimen de Posadita por ahí 1968-69 creo que fue, que resulta que de pronto empezó a sentirse un mal olor dentro del edificio familiar, Junín con Boyacá, en pleno centro de Medellín, en todo el corazón. No podían saber de qué se trataba, y fueron y buscaron y encontraron trozos de un cuerpo de una mujer que estaban metidos en distintas partes de la terraza y en otros sitios del edificio, y les habían echado cemento encima, entonces lo habían pegado. Y ahí surgió pues un caso que fue muy famoso. Había una ascensorista de apellido Posada, Gran Posadita, y todo apuntó a que era Posadita, y lo enjuiciaron y lo condenaron no sé a cuántos años. Lo cierto del caso estuvo muchísimos años. Hay muchas versiones, entre las cuales una que realmente no fue Posadita. Dicen que Posadita andaba un hombre más bien introvertido, pero que andaba muy enamorado de ella, y como decían antes, no se vio ella ante sus requiebros, y entonces parece que eso no le gustó a él, porque eso fue un sábado, parece que fue un sábado que no había nadie en el edificio, y entonces dicen que él la descuartizó y simplemente la metió por ahí en donde pudo y la tapó con cemento. Algunos dicen que no es cierto, que la muchacha sostenía amores clandestinos con uno de los ejecutivos de una empresa X, o de una oficina X que tenía su sede pues ahí, de una empresa que tenía su sede en ese edificio, en unas oficinas, y que simplemente a Posadita le pagaron una plata para que se echara la muerte encima, no dijera nada, y le garantizaban entonces el futuro de su familia. Hay muchas teorías, pero acuérdese que eso convirtió el suceso en la comidilla, y yo creo que el asesinato más comentado durante los siguientes años, varios años, fue el de Posadita, porque posteriormente pues vino el juicio. En aquella época Octavio Vázquez, ¿era Octavio Vázquez o Octavio Velázquez? Me confundo, porque el hijo de él fue quien durante algún tiempo fue Contralor de la República, procurador, y tuvo problemas, fue a la cárcel. Era Orlando, ¿cierto? Orlando Vázquez, sí, Velázquez. Sí. El papá de él, Octavio, en todo caso. Entonces era Octavio Vázquez, que tenía sucesos sensacionales. Periódico, sí, amarillo. Y era el cronista, pues, era el periodista de la Crónica Roja. Y obviamente que alimentó pues ese morbo también de la gente durante mucho tiempo con ese periódico en torno al caso de Posadita. Lo cierto del cuento es que Posadita pagó muchísimos años de cárcel. Pero solamente quería traerlo de cómo, por ejemplo, un evento de estos puede convertirse no solamente en la comidilla, sino en el gran suceso del año. Y pues yo creo que ningún asesinato tan comentado como el crimen de Posadita, que así se le llamó. Hubo varios, más, ahí en los bajos de ese edificio se presentaron otros hechos que conmovieron a la sociedad de medellínense, pues una sociedad de la época. Estamos hablando de una sociedad que no había salido todavía la Edad Media, pues una sociedad pastoril, una sociedad cumplidora del deber, tremendamente religiosa, y sobre todo guiada por el moralismo, digámoslo así. Y entonces a ese estilo de vida que tenía Medellín, pues era definitivamente una cosa sorprendente, que un matrimonio de los elegantes, digamos, que había aquí de la aristocracia, pues de esa aristocracia criolla, y de personajes muy famosos, muy prestantes de esta sociedad, pues se hubiera dado un caso de asesinato brutal. Lo decimos brutal porque fue una señora mexicana que vino aquí pues se casó con un hombre de aquí, un hombre rico, un empresario de los más importantes, y ese personaje, pues de pronto en un arranque, no se sabe, parece que la señora fue a despedirse porque lo dejaba, sacó un revólver y la asesinó, le pegó 5 tiros. Eso fue pues le digo, un hecho que conmovió a toda esta sociedad y que nos dejó abrumados, ¿no? Porque no se había... ¿Eso fue qué año más o menos? Eso fue por ahí en el 60 y pico, no le puedo decir. ¿Antes del de Posadita, pues? Claro, antes del de Posadita, sí. Eso fue antes del de Posadita.
Pero mire, y también el caso del monstruo de los mangones, una especie de personaje parecido a este Garavito que asesinaba niños, ¿no? Lo llamaban el sátiro. Es más, eso fue por la época del 50. Entonces a los muchachos siempre nos asustaban con el monstruo de los mangones, porque había violado niños y los había dejado por ahí tirados ¿Los mangones eran dónde? Las mangas por ahí, por la orilla del río. No sé si era por ahí por los lados de llegando al poblado, pero usted sabe que esas mangas están completamente desiertas, ahí no había pues... Supongo yo que por donde hoy está el Centro Comercial Monterrey y todo ese sector. Por ahí, así más o menos, y por ahí así por esos lados. Óigame Juan, pero es que esta historia de la que estamos hablando, pues, comenzamos, causó una gran sensación, porque ocurrió en una ciudad que, si bien es cierto, ya era una ciudad grande, de todas maneras, una ciudad relativamente bucólica, pues, donde todavía pues no se había desarrollado como ese espíritu citadino, ni era tan grande como lo es hoy la Gran Manzana, pues la Milla de Oro. Sí, la Gran Manzana, pues o sea, Nueva York. Bueno, me estás hablando la Gran Manzana de Nueva York, sí. Ajá. Sí. Pues resulta que es una historia bien sugestiva, supremamente sugestiva. Ocurrió en Nueva York, precisamente. Y resulta que una mujer muy hermosa, se llamaba Mary Rogers, contaba 21 años, era una sardinita, y trabajaba en una especie de expendio de tabaco y de licor, una licorera que llamarían hoy, pues. Y resulta que varios años antes de que esto ocurriera, se había desaparecido, estando trabajando ahí, cuando contaba por ahí 19 años, se había desaparecido. Y a las 2 semanas llegó muy campante a trabajar, como si nada hubiera ocurrido, y le preguntaron qué fue, qué pasó, que es que esto ya lo habíamos denunciado y todas esas cosas. Ella dijo, no, simplemente estaba muy cansada y me fui a descansar a la casa de una amiga por allá lejos, pues, en todo caso. Entonces, como que de tanto en tanto ella se ausentaba y volvía a aparecer muy campante. Pero resulta que esto fue en octubre, precisamente en un mes como este, el que está transcurriendo, de 1838. En julio de 1841. La primera desaparecida fue en 1838. Y en julio de 1841 se desapareció. No se supo más de ella. Y varios días después, su cadáver fue encontrado flotando en el río Hudson. Y obviamente con visibles señales de tortura. Había sido violada, las manos amarradas, pero aparte de eso la habían estrangulado con un pedazo de tela del mismo vestido que ella llevaba. Dice aquí que era una media o algo así por el estilo. Dice aquí un trozo de encaje, con eso lo estrangularon. Se desataron cualquier cantidad de teorías e hipótesis a ver qué era lo que podría haber ocurrido, y pasó el tiempo y no llegaron a ninguna conclusión. La policía no dio con el asesino, a pesar de que el dueño de la licorera, se llamaba John Anderson, fue visto como el primer sospechoso, detenido, interrogado, y luego de unos días tuvieron que concederle la libertad porque no había ningún indicio que lo inculpara como el potencial asesino de esa mujer, pues, o el hipotético asesino de esa mujer. Luego el caso se quedó así, se cerró. La gente se olvidó después de algún tiempo de ser la comidilla diaria, pero se cerró. Ya al cabo de un año ya nadie se acordaba de lo que había ocurrido. Sin embargo, pasó el tiempo. A los 18 meses de que ocurriera este suceso, apareció una novela, no, más que una novela, era un cuento corto, y que se llamaba El misterio de Mary Rogers. Ahora ya se lo pilló, ¿cierto? El misterio de Mary Rogers. Sí, claro. Pues resulta que el misterio de Mary Rogers fue un éxito de librería, y era exactamente describiendo el asesinato de esta muchacha, con detalles escabrosos y todas esas cosas, cómo el asesino la había violado, cómo la había abordado. Por dicho, era casi que una confesión hecha por el asesino, con detalles, dónde la llevó, por qué la llevó, todo eso. Simplemente el autor, para darle un poquito de visos de ficción, que no fuera tan real, ubicó el caso en París
y al desarrollarse en París, obviamente que tenía ya pues como ese aire de ficción. Lo cierto del caso es que la policía nunca se preocupó por esa novela, aún a sabiendas de que tenía exactamente el mismo nombre de la víctima, el título del libro, El misterio de Mary Rogers, y al autor del libro jamás lo llamaron a preguntarle qué fue lo que pasó, y ¿sabe quién era? Edgar Allan Poe. Casi nadie. Y entonces, hace unos años, en Estados Unidos, a alguien le dio por revolcar esa investigación y volver sobre ella, después de leer la novela y comparar con los archivos que quedan de ese caso de Mary Rogers, y prácticamente llegaron a la conclusión estos investigadores de que el asesino era Edgar Allan Poe. Al reconstruir los hechos se dieron cuenta que en aquella primera desaparición de ella, las 2 semanas en cuestión, era que se había volado con él. Luego, 3 días antes del asesinato de esta muchacha, la vieron paseando por una calle con un individuo relativamente alto que iba vestido con una raída capa negra, vieja, larga, que no era otra, o que era muy parecida a la que habitualmente lucía Edgar Allan Poe, y era una capa que procedía de su época en la que estuvo en West Point, porque él fue cadete en West Point, y le dieron de baja del ejército simplemente por mala conducta, es decir, por borracho y por incumplido, lo sacaron del ejército. Y él se quedó con esa capa y amaba esa capa más que a su vida misma, y siempre se ponía esa raída capa, y la tuvo hasta su muerte prácticamente. Y se dice que a ella la vieron pasear con un individuo más o menos que se correspondía, su descripción se correspondía con la apariencia de Edgar Allan Poe, 3 días antes de su muerte. Y entonces, luego de leer el caso de Mary Rogers, el misterio de Mary Rogers, estos investigadores concluyeron que ni más ni menos alguien que pudiera describir el asesinato de esa manera tan meticulosa, con detalles, y obviamente que usted sabe que un autor también le imprime a su texto su misma emoción, sus sentimientos. Al leer el libro daba la sensación, obviamente que es narrado por el asesino, daba la sensación de que en efecto el asesino había hecho eso. Y más o menos no, se diría que de manera muy fiel la descripción correspondía con el hallazgo de esta Mary Rogers, el tipo de vestido, el encaje que se usó para estrangularla, la violación a que fue sometida y las torturas a que fue sometida ella, se describían perfectamente en esta novela. Pero es que dicen, Juan, también que probablemente o cabe dentro de las posibilidades de que haya sido Edgar Allan Poe, por el hecho de que al hacer un análisis de su perfil psicológico era un hombre obsesionado por la muerte. Yo creo que ese padecía tanatofilia. Mire que muchas de las obras de él están impregnadas del sello de la muerte, se regodea describiendo la descomposición de un cadáver, cosas por el estilo. Y entonces dicen que por ese lado, pero tenía muchos otros desajustes emocionales, aparte de que era un alcohólico, Juan. Pero, obviamente, un señor genio.